Buenas a todos, en este video hablaré acerca de Laplace y la mayoría de los inventos y descubrimientos que realizó a lo largo de su vida, así como varios aspectos importantes que fueron marcando cada una de las épocas en las que se fue desarrollando, así como los conflictos políticos y sociales que transcurrieron durante la época. Pierre Simon de Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en una pequeña villa de la Baja Normandía. Pierre Laplace, su padre, se dedicaba al comercio, y Marianne, su madre, pertenecía a una familia de granjeros. Entrando un poco más en el tema de su educación, Laplace permaneció en el colegio de los Benedictos hasta los 17 años. Sin embargo, a esa edad descubrió las matemáticas superiores, y no solo eso, su afición por ellas, y lo que era más importante, su talento para la ciencia. Desde ese momento surgieron demasiadas dudas en la cabeza de Laplace. Estudiar teología, que es lo que llevaba estudiando toda su vida, o dedicarse de lleno a las matemáticas, que eran su nuevo gusto y su nueva afición. Antes de continuar con la vida de Laplace, demos un pequeño contexto histórico de lo que pasaba en el mundo en ese momento. Estábamos en pleno auge de la Ilustración. París era la capital europea de la Ilustración, nombrada la ciudad de la luz. Esta aspiraba a disipar las tinieblas de la humanidad mediante la luz de la razón. Siempre se interesaban por las ciencias útiles y de esta manera a su interés por las matemáticas o la mecánica. Siempre buscaban contribuciones en la mejora de trazado de mapas, en construcción de barcos, canales, puertos, minas y fortificaciones. Para esto, Laplace siempre mostró que conocía fundamentos de mecánica y también estaba familiarizado con las obras de Newton y de D'Alembert. Había pasado a formar parte de la élite intelectual parisina cuyo centro era D'Alembert. Laplace muy pronto fijó su vista en otro objetivo, lograr un puesto en la prestigiosa Academia de Ciencia de París. Para esto, Laplace tenía que estar preparado muy arduamente, porque había muchos problemas con muy pocas soluciones en el mundo. Uno de estos eran las ecuaciones diferenciales, ya que una cosa era dar ecuaciones del fenómeno en cuestión, de los que se estudiaba en aquellos tiempos, y otra cosa llegar a resolverlas. Gracias a esto, se empezó una carrera para buscar métodos para solucionar estas ecuaciones. Con esto, Laplace cosecharía uno de sus primeros éxitos. La Real Academia de París era el centro que reunía a los grandes científicos de la época. El candidato debía ganar antes el reconocimiento de sus miembros, esto con un artículo. Conseguir un puesto era vital, ya que se podía labrar un futuro respetable. Laplace, tras postularse reiteradamente, por fin ganó un puesto en la selección de mecánica en marzo de 1773, y tras 3 largos años de perseverar, se convirtió en miembro de pleno derecho de la Academia. Gracias a esto, Laplace fue poco a poco escalando posiciones, aunque no siempre mostrara el debido respeto a las grandes figuras de esa época, ya que tomaba prestados resultados sin siquiera dar créditos. En la década de 1770 comenzó a cobrar forma su gran aportación a la ciencia, la prueba de que el sistema del mundo era estable y determinista. Gracias al trabajo de Legrand y de su lectura, Laplace pudo tener una gran estimulación para poder desarrollar uno de sus primeros títulos, el llamado Teoría del movimiento y de la forma elíptica de los planetas, donde ampliaba los desarrollos de Legrand, pero nunca lo mencionó en ninguna parte. Esto fue muy importante, ya que se dio una parte de la resolución de las ecuaciones diferenciales, esto apareciendo en la solución de una ecuación muy importante, la que hoy llamamos ecuación de Laplace. Pero no todo puede ser color de rosa. En el año 1789 comenzó la Revolución Francesa, un conflicto bélico que cambió mucho de la manera en la que se veía la ciencia. Esto generó muchas incógnitas, ya que la mayoría de los científicos que tenían las ideas como Laplace, entre algunos otros, eran mal vistos y tenían tendencias a ser asesinados debido a que sus ideales eran bastante antiguos y no congeniaban con los actuales que se venían llevando los revolucionarios. Prueba de esto es que hubo muchos ataques en contra de científicos que defendían las viejas ideas, tales como Lavoisier, entre algunos otros de los más reconocidos que eran considerados de los mayores pensadores de la época. Laplace inteligentemente escondía sus opiniones para evitar que fuera señalado, y aprovechó las influencias que tenía, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, para poder difundir sus influencias, pero de una manera anónima. Partes de estas complicaciones fue la búsqueda de una enciclopedia viviente, reuniendo a los mayores genios de diversas ramas de la ciencia. Esto para poder generar una base de conocimiento. Además, se dirigieron a la oficina de longitudes para mejorar la seguridad en la navegación,
Debido a los conflictos que se llevaban, se le requería la mayor cantidad de tecnología que tenía en la época. Con esto, el sistema de medida era algo obsoleto y algo confuso, ya que cada quien podía generar su propio sistema de medición con el que no concordaba con ninguno de los demás. Por lo tanto, ser complicado los tipos de medida. Laplace, en busca de solucionar este problema, inventó el sistema métrico decimal. Fue uno de los grandes precursores en esta unidad de medida, ya que llegó a usar diversos métodos para llegar a un resultado claro. En sus aportaciones a la educación, fundó y sustentó la Escuela Politécnica y la Escuela Normal. La Escuela Politécnica era basada para los alumnos y la Escuela Normal para los profesores. Laplace, en la Escuela Politécnica, sentó las bases de los temarios y fue examinador de la carrera, mientras que en la Escuela Normal impartió clases para los profesores. Como ya se mencionó anteriormente, Laplace tuvo bastante influencia con gente muy poderosa, como fue Napoleón Bonaparte, el cual lo nombró ministro interior. Dentro del puesto, hizo bastantes aportaciones en cuanto al conocimiento y la enseñanza, como la imposición del sistema métrico decimal, pero rápidamente fue destituido debido a que se preocupaba más por la ciencia y la tecnología que por la sociedad, el cual era un problema muy grave en la época, por lo cual a los pocos meses fue relevado de su cargo. Laplace, en esta época, se dedicó a resolver una de las preguntas más enigmáticas de la época, el origen del sistema del mundo. Publicó dos obras en las cuales se dio la idea de un universo estable, en base al principio de gravitación de Newton. La primera de estas obras es la exposición del sistema del mundo, en el cual planteaba los movimientos de todos los cuerpos celestes que existen, cometas, planetas, el sistema solar, asteroides, entre algunos otros. Siempre planteó la idea de que nada sucede sin una razón aparente, por lo cual quitaba toda esta ideología de que Dios era el que daba orden y sustento a todo lo que existía. Además, planteó la hipótesis nebular, que era la cual le daba el sentido al sistema solar y al universo, ya que se generaba una idea de que se había generado por una nebulosa errante al principio de los tiempos. Su segunda obra, la cual llevaba por nombre Tratado de Mecánica Celeste, presentaba soluciones analíticas ante las afirmaciones de su obra anterior, todo esto con una gran sintetización de la información, gracias al análisis que realizaba en cada uno de los aspectos que llevaba este punto. Estas dos obras fueron muy importantes, ya que al complementarse una con la otra, tenían un gran auge en ese tiempo, ya que fue traducida en diversos idiomas para ser estudiada y comprendida en todo el mundo. En esa época, la probabilidad y el determinismo eran vistos como algo al azar, algo sin una regla aparente, lo que causó que la probabilidad se empezara a ver como una ciencia matemática fueron los descubrimientos de Laplace. Pensaba que tenían que calcular causas, no los resultados. Además, señaló que hay tres formas de determinar la probabilidad: a priori, que es previo al ejercicio; a posteriori, después del mismo; y mediante razonamientos, que es una afirmación sin siquiera haber visto ni el inicio ni el fin del experimento. Sus principales aportaciones fueron la regla de Laplace, que establecía que la probabilidad de que algo suceda son los casos favorables entre los casos totales, la fusión entre la probabilidad y la estadística, además de la demostración y enunciación del teorema de Bayes. Laplace, gracias a estos descubrimientos, tuvo numerosos reconocimientos en Francia, además de crear un programa en el que guiaba una visión del mundo coherente y armoniosa, tal como él veía las cosas, además de dominar la física francesa de la época. A pesar de que no reconoció a los autores de los que ocupaba sus obras, hizo grandes aportaciones, en los cuales dejó un gran legado para la humanidad, como lo fueron la ecuación de Laplace, la estabilidad del sistema del mundo, teoría analítica de la probabilidad, la regla de Laplace, bases de la interferencia estadística, transformada de Laplace, entre algunas otras. Estas fueron una gran solución para muchos problemas que se encontraban en la época y que hasta la fecha no se había encontrado solución. Parte de sus últimas investigaciones estudió la vida personal de Newton, ya que desde en su época en vida siempre fue comparado con él, llamándose el Newton de Francia. Murió el lunes 5 de marzo de 1827. En conclusión, Laplace fue muy importante para el mundo de la ciencia y la matemática, ya que hizo muchos descubrimientos en muchos ámbitos diferentes, pero no se quedó ahí. También hizo aportaciones en el tema social. Aunque no daba créditos de la información que tomaba de otros grandes autores, siempre buscó que su verdad fuera algo real. A pesar de todos sus descubrimientos, en su lecho de muerte mencionó: lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso.
A pesar de todos los descubrimientos que hizo, siempre pensó que nunca era suficiente lo que estaba descubriendo ante la inteligencia humana que se podía llegar en un futuro.